Lin Fan, un repartidor. Ir a casa y convencer a la abuela para que tome su medicina. Una persona soltera como yo, solo puede alquilar una novia, para manejar la situación. Viking King, las citas ciegas. Dios mío. Ella es aún más impresionante en persona que en las fotos. 2000 yuanes. Vale la pena. Hola, soy. ¡Qué mala suerte! ¿Qué tiene de malo ser repartidor? Acordamos 500 yuanes al día. 500 yuanes. ¿Crees que soy una plañidera profesional temporal de una funeraria? Vuelve a tu madriguera de rata del campo. Sube el precio. 40.000 yuanes por 4 días. Pagar. ¿Qué? 10.000 yuanes al día. ¿Por qué no asaltas un banco? Todo lo que tengo. Es solo 30.000 yuanes en total. ¿Quieres alquilar una novia sin dinero? ¿Quién dice que tú no puedes alquilar una novia sin dinero? Su Jinchu, la joven dama de la familia Su. Seré su novia. Gratis. ¿Te atreves a ligar con un pobre como este? ¿Pareces decente por fuera? No esperaba que fueras tan desesperado. Atrévete a decir una palabra más, y te destrozaré la boca. Tú. Bella dama. ¿Estás realmente dispuesta a fingir ser mi novia gratis? Por supuesto. Pero debes aceptar una condición mía. No digas solo uno, incluso 100. 1000 los aceptaré todos. Quiero que tú, haciéndose pasar por el joven maestro de la familia Lin de Dijing. Esto. Fingir ser tu novio. Ciertamente puedo hacerlo. La familia Lin de Dijing es la más rica del mundo, ¿sabes? Suplantar al joven maestro de la familia Lin, es decir, suplantar al nieto del hombre más rico. No. Si me descubren, estoy muerto seguro. No te preocupes. El nieto del hombre más rico es tan misterioso como un fantasma. Nadie ha visto jamás su verdadero rostro. Solo necesitas aguantar 3 días. Después de 3 días, después de acompañarme al banquete de compromiso, esta transacción se considerará completa. Te daré un extra de 500.000. 500.000. La abuela no goza de buena salud y ha estado tomando medicamentos en una clínica rural. Con este dinero, puedo llevarla a un hospital de la ciudad para recibir tratamiento, para que el abuelo y la abuela puedan disfrutar de unos días buenos. Trato hecho. Ahora, primero ayúdame a ahuyentar esas moscas de afuera. Jinchu. Cásate conmigo. Chao Ki, joven maestro de la familia Chao de Donai. Bien. Bien. Maldita sea. Esta propuesta de persona rica es siempre tan extravagante. Chao Ki. Ya tengo novio. Si me acosas así de nuevo, voy a llamar a la policía. Un ramo de dinero tan lujoso, y simplemente fue tirado. Un ramo de dinero tan lujoso y simplemente fue tirado. Su Jinchu, me has gustado desde la escuela primaria. Han pasado más de 10 años. Y ahora simplemente encuentras casualmente a un pobre repartidor para darme largas. ¿De verdad crees que estoy ciego?
¿Quién dijo que era un repartidor? El hombre que le gusta a Xue Jingchu. Es el de la familia Lin de Dijin. Joven maestro. Imperial. ¿Estás diciendo que este repartidor es el joven maestro de la familia Lin de Dijin? El nieto del hombre más rico. Genuino, sin sustitutos. Ahora, podemos irnos. Su Jingchu es la reina de los negocios recién ascendida de Domai. La he cortejado durante tantos años. Ni siquiera me miraba a los ojos. Ahora está con un recadero. Tan pegados. Debo investigar a fondo. Si realmente es ese joven maestro de la familia Lin, entonces no puedo tocar a su Jingchu. Por supuesto. Vámonos. Chao Iku, padre de Chao Ki. Hola. Hola, papá. El joven maestro de la familia Lin de Dijin ha aparecido recientemente. Así es. Déjame decirte algo. 3 meses después. El banquete de su 22º cumpleaños. La ubicación es justo aquí en Domai. Papá, parece que me he metido en un gran problema. Simplemente parece que he ofendido al joven maestro Lin. ¿Qué? No he oído. El nieto del hombre más rico está en Domai ahora mismo. Maldita sea. Su Jingchu. Mujer miserable. En realidad te atreviste a buscar a un indigente para engañarme. Definitivamente no te dejaré escapar. El joven maestro ha regresado a la aldea con la joven señora. Informen rápidamente al maestro y a la señora. Atención a todos. El joven maestro ha entrado en la aldea. Dr. Lee. Shaofan ha vuelto. Date prisa y pon a la anciana en la silla de ruedas. Rápido. Siéntense rápido. Abuela, abuelo. Hemos vuelto. Esta chica se ve. Es verdaderamente hermosa. Abuela. No estabas enferma. ¿Cómo te levantaste? Estaba enferma. No me acabo de recuperar. No es por eso que estoy con tu abuelo, preparándome para ir a casa. Ya estoy bien. Está bien, está bien. La enfermedad está curada, chica. Eres la novia de mi nieto. Eres verdaderamente hermosa. Nuestro Xiao Fan es solo un simple repartidor de comida. Dura. No lo despreciarías por falta de capacidad, ¿verdad? Abuela. Mi salario anual es de 7 cifras. Puedo permitirme mantenerlo. Ella puede mantenerlo. Esto de aquí es la reliquia familiar que traje de mi casa de soltera. Cuando me casé. Abuela, te lo doy como regalo de primer encuentro. No, abuela. Esto es demasiado valioso. No puedo aceptarlo. Esto, Abuela. Esta es tu más preciada posesión. ¿Cómo puedes regalarla casualmente? oye, se lo estoy dando a mi nuera. ¿Qué tiene de malo eso? Podría ser que ella aún no es tuya. Abuela. Soy la novia del infán. Bien. Nuestro Xiao Fan es verdaderamente afortunado. Se encontró una novia tan hermosa.
Excelente. Espera un minuto. ¿No es este el último modelo del PET-CT? Ni siquiera el hospital provincial se ha equipado completamente con él. Esto. ¿Cómo? ¿Cómo pudo aparecer esto en una clínica rural? ¿No es esto solo una máquina de ecografía? ¿Verdad? Es un ecógrafo barrio. Podría ser que el apoyo del gobierno a la revitalización rural ya ha hecho que el equipo médico en las zonas rurales supere el nivel de los hospitales principales. Profesor Li Weidong, Li Weidong, un maestro de medicina. autoridad médica. Se rumorea que solo trata a ancianos nacionales y a magnates globales. ¿Por qué está usted aquí también? Jinchu, debes haberme confundido con otra persona. Tío Li. El tío Li ha estado aquí por más de 10 años. Justo aquí en la clínica de nuestro pueblo. Profesor Li. Él fue el orador principal en la cumbre médica de Ginebra el año pasado. Lo he visto. No podría estar equivocado. Chica. Solo soy un médico de la aldea. El profesor Li que mencionaste es mi ídolo. Tal vez se parecen un poco. ¿Es eso realmente cierto? Señorita, debes tener hambre. Vamos, te llevaré a comer. Sí, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos, Vamos a comer. vamos a comer. Abuelo, hoy yo, cuando estaba entregando comida, estaba lleno de gente afuera. Su Jinchu. Para deshacerte de mí. Incluso el mocoso de las remotas montañas que buscaste se atreve a suplantar al heredero de la familia Lin de Dijin. ¿De verdad crees que yo, Chao Qi, soy un tonto? ¿Cómo nos siguió hasta aquí? Jinchu, estamos acabados. Sí. El asunto de que finja ser mi novia se expone. Y mis abuelos se enteran. ¿Qué debemos hacer? Su Jinchu. Realmente has desarrollado agallas ahora. Encontraste casualmente a algún hombre salvaje y te atreviste a jugarme una broma. Suéltame. Yo no. Sigues fingiendo. El joven maestro de la familia Lin de Dijin. ¿Por qué se escondería en este miserable lugar? Chico, ¿de verdad te atreviste a engañarme? ¿Crees que prenderé fuego y os quemaré a ti y a esta miserable clínica juntos? Yo, esta anciana, estoy viendo por primera vez a alguien que se atreve, a plena luz del día, a secuestrar gente y quemar una casa. Abuela. No seas impulsivo. Él es el joven maestro de la corporación Chao de Donghai. No podemos permitirnos provocarlo. La familia Chao de Donghai. Ni siquiera son dignos de llevar mis zapatos. Anciana, estás buscando la muerte. Tú. El joven finge ser el joven maestro. Y la anciana desprecia a mi familia Chao. Bien. Hoy os dejaré presenciar las consecuencias de ofenderme a mí, Chao Qi. ¿Qué estás haciendo? Chica, aléjate. Abuela, estoy bien. Hoy, realmente quiero ver qué clase de destino enfrentaré por ofender a tu familia Chao. Viejo tonto, déjame decirte. Mi familia Chao ha estado arraigada en Donghai durante décadas, dominando innumerables asuntos. Vosotros, montón de paletos, os atrevéis a desafiar a mi familia Chao. Verdaderamente. Debéis estar cansados de vivir. Joven de la familia Chao. ¿Cómo te atreves a actuar con presunción delante de mí? Todos ustedes, escuchen claramente. Mi nieto, Lin Fan, es de la familia Lin de Dijin. Único heredero. Abuela. Tú. Viendo lo seria que se ve la abuela. Realmente no podría ser una segunda generación súper rica, ¿verdad?
Exacto. Li Fan es el único brote de nuestra familia. Todavía tenemos docenas de mu de tierra en casa, esperando que él herede. Casi queda expuesto. Por suerte, este anciano reaccionó rápido. Decenas de mu de tierra estéril. Todavía pensé que era realmente. Olvídalo. Pensando demasiado. Parece. Es solo que la anciana no ha visto mundo, confundiendo a su propia familia, con la familia Lin de Dijing. Maldita sea. Vosotros, montón de paletos. Y todavía se atreve a meterse con las conexiones de la familia Lin de Dijing. No solo me golpeaste hoy. También te atreviste a reclamar el nombre. Alguien, córtale las manos. Anjuan, despeja la zona. Anjuan. Podría ser que. No toques a mi abuela. Pobre desgraciada. Te lo digo. Hoy no solo voy a dejar inválida a esta anciana. Excepto por su Jin Chu. Todos ustedes deben morir. ¿Quién está actuando salvajemente en nuestra aldea? ¿Quién está siendo arrogante en nuestra aldea? ¿Estás cansado de vivir? Tío An. Joven maestro Chao, esto es técnica de agarre de las fuerzas especiales. ¿Qué técnica de agarre de las fuerzas especiales? Un grupo de guardaespaldas. Ni siquiera puede vencer a esta aldeana. Y todavía ponen excusas. Pedazo de basura. Te lo digo. Soy de la familia Chao de Donai. El único heredero. Chao Qi. Tu familia Chao en nuestra aldea. ¿Qué valor tiene? Alguien, sí, desnúdenlo para mí. Y arrójenlo al pozo negro. Atrévete a tocarme, solo inténtalo. Lin Fan. Diles rápidamente que se detengan. La familia Chao no es alguien a quien puedas provocar. Chica. Los aldeanos de nuestro pueblo están especialmente unidos. Si los forasteros quieren intimidarnos, no podrán aprovecharse. Así es. Chica. Te preguntaré una última vez. ¿Eres realmente la novia de mi nieto? Ellos provocaron a Chao Qi por mí. No puedo quedarme de brazos cruzados. Sí, soy la novia de Lin Fan. Bien. Anjuan, celebra un gran banquete. Mañana al mediodía. Quiero ofrecer un banquete para todos en el pueblo. Tendremos un banquete corrido. De acuerdo. Sí, señora. Él es Anjuan, el hombre más rico de Dongai. Lo he visto en la subasta de Cristie. Presidente An. ¿Por qué está aquí? Y lo que es más, usted está vestido tan sencillamente. Chica. ¿Qué está diciendo, presidente An? No entiendo. De verdad no entiende. He visto este reloj suyo. Este fue el artículo central de la subasta de Cristie del año pasado. Y en ese momento, fue comprado por el presidente An del Grupo Ruju. Usted es el presidente An. Lin Fan. Tus abuelos, ¿quiénes son exactamente? Maldita sea, acabo de terminar de negociar un pedido de 100.000 millones. Regresé demasiado rápido, y olvidé quitarme el reloj mientras estaba disfrazado. Mis abuelos. Son agricultores genuinos y honestos. Sí, así es. Sí, así es. Jinchu, debes haber estado viajando todo el día. Debes estar tan cansado que estás alucinando. Siru, Sí, La vieja señora está enojada. Si este secreto se revela, definitivamente me despellejará vivo. Señorita, debe estar bromeando. Solo soy un paleto de campo. ¿Cómo podría participar yo en algo como esa cosa de Cristie? Este reloj mío fue comprado en nuestro mercado local. Es solo mercancía barata de puesto callejero. Si le gusta, se lo daré. Mercancía de puesto callejero. Esto no se parece en absoluto. Jinchu, el tío An aquí.
Es solo un recolector de residuos nocturnos. Hace unos años, se ganaba la vida recogiendo chatarra. Ni siquiera podía permitirse la comida. Patek Philippe. Debe ser falso. Los hombres, ya sabes, ¿quién no tiene un poco de vanidad? Este reloj es bastante bueno. Podría venderse por docenas de yuanes. Eso basta para que reparta comida todo el día. Tío An, préstamelo por unos días. Podría ser realmente que me equivoqué. A lo sumo. Solo se parece, ¿verdad? Si tuviera el destino del hombre más rico, aún necesitaría estar tirando estiércol aquí todos los días, ¿verdad? Sí. Mi querida nuera. No deberías ser tan desconfiada. ¿Tienes hambre? Hambriento. ¿Tienes hambre? Abuela, ¿qué tal si te llevo a comer algo delicioso? De acuerdo. Vera, vamos a comer ahora. Vete. A comer. Comiendo. Adiós. Joven maestro, si la vieja señora no me hubiera pedido que fingiera ser pobre, yo, el digno hombre más rico de Donai, necesitaría fingir ser un recolector de estiércol todos los días. Puerta de la aldea. Esta miserable aldea. Voy a arrasarla hasta los cimientos. Un montón de tontos. Antes del amanecer. Traigan las excavadoras aquí. Sí, joven maestro, chao. Jin Chaojing, jefe de la familia Yin de Dijin. Hola. El viejo maestro ofrecerá un banquete del clan mañana. Notifique a los patriarcas de las 4 grandes familias en Dijin. Deben llegar a tiempo. ¿Qué? El joven maestro trae a su novia a casa. El viejo maestro también ofrecerá un banquete continuo. Recuerde, no revele la identidad del joven maestro. ¿De acuerdo? Xiao Wei-hu. Viejo maestro. Está saliendo del aislamiento. Se refiere a esa persona de la familia Lin de Dijin. Entonces, ¿puede nuestra familia Chao? Posiblemente. La familia Chao. Apenas son aceptables en Donai. Pero frente a las 4 grandes familias de Dijin, son completamente insignificantes. Sí. En ese caso, le daré una oportunidad para que se luzca. Le enviaré la dirección más tarde. Gracias, director Jin. Preparen el helicóptero. Despegue en 30 minutos. Quiero ser el primero en volver a la aldea, para felicitar al viejo maestro. El chef Michelin de 5 estrellas ya ha llegado. Los ingredientes fueron también transportados por vía aérea esta mañana. Pero nos encontramos con Jin Xiaojian, ese impulsivo. Está actualmente acelerando por la aldea para entregarlo aquí. Este triciclo es genial. Un triciclo es discreto. Necesitamos salir un rato. Debes recordar esto absolutamente. No dejes que se escape el secreto. De acuerdo. Vámonos. The film was translated De acuerdo. and narrated by M Media. Tío An. Chao Fan. Tío An. ¿A dónde fueron mis abuelos? Dijeron que fueron al campo a recoger cebolletas. Iré a empacar algunas cosas. De acuerdo. Lin Fan, ¿cómo es que tu casa tiene una fuente de calor? Un sistema de temperatura constante con bomba de calor geotérmica. ¿Te refieres a esta cosa? Este es mi abuelo, un aire acondicionado de segunda mano que recogió en un mercadillo. Normalmente esos aires acondicionados de alta gama no suelen ser muy pequeñas las unidades exteriores. Este es tan grande, definitivamente no vale mucho. Esto es de grado militar. Ni siquiera la corporación de nuestra familia puede comprarlo. Lin Fan. Tus abuelos. ¿Cuál es exactamente su origen? ¿Qué grado militar? Jinchu, estás siendo paranoico otra vez. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Son agricultores genuinos. Esta cosa rota es rústica y vieja. No hace calor en invierno ni frío en verano. Sea cual sea el sistema del que estás hablando, no tiene nada que ver con eso.
Guardias. Derriben este muro por mí. Chao Ki. Estás loco. Haz que se detengan rápido. Su Jingchu. Te perseguí hasta este barranco. Y aún así me hiciste rodar en un pozo negro. Hoy te llevaré a ti, a la gente y al muro. Y los destruiré a todos juntos. Alto. Maldita sea. Quien se atreva a moverse, que lo intente. Tío Jin, Una simple vendedora de verduras se atreve a detenerme. Estás cansada de vivir. Chico, estás buscando la muerte. Creo que el que busca la muerte eres tú. Soy el joven maestro de la familia Chao de Donai. Aplastarte. Es más simple que aplastar hormigas. Veré quién se atreve. Ve. Ataquen. ¿De qué sirve poder pelear? Frente a mi equipo de alta tecnología, es completamente inútil. Así que eres la miserable mujer de Chao Wei-hu. Chao Wei-hu realmente crió a todo un hijo. Te di la cara, no. El nombre de mi padre es algo que seas digno de pronunciar. Toca mis verduras. Y te haré pedazos. Hoy no solo tocaré tus verduras. Incluso esa tricicleta rota tuya. También la volcaré. ¿Te atreves? Bien. En Donai. Si alguien se atreve a tocar el carrito de verduras de Jin Xiaojian, ni siquiera el rey del cielo podrá salvarte. Jin Xiaojian. ¿Por qué ese nombre suena tan familiar? Jin Xiaojian. No estarás tratando de decir que eres el jefe de la familia Jin de Dijin. Jin Xiaojian. Maldita sea, yo soy. Estás loco. Vas a quedar expuesto. La identidad del joven maestro será expuesta. ¿De qué viene Jin Chaojin? No lo conozco. Yo soy el de todo el pueblo, el mayor proveedor de alimentos. Ve. ¿qué estás haciendo? Tío An, tío Jin. Hoy, ninguno de ustedes podrá salir de aquí. Papá. Hijo. Déjame decirte algo. El señor Jin finalmente accedió a recomendar al anciano Lin. Nuestra familia Chao está a punto de ascender a la prominencia de inmediato. Chao Wei-hu. Hijo. ¿Qué alboroto hay por tu parte? Nada, papá. Solo lidiando con unos cuantos paletos ignorantes. Papá, date prisa y ve a ver al anciano Lin. Si nuestra familia Chao puede ascender a la prominencia, depende de este momento. Justo ahora. Era el señor Jin quien me llamaba. ¿Cuánto falta para que lleguemos? 10 minutos más. No me importa qué método uses. Debes llegar en 3 minutos. Date prisa, sí. ¿Escuchaste eso? Mi padre está acompañando al señor Jin para reunirse con el anciano Lin, quizás más tarde. Nuestra familia Chao se convierta en la quinta familia principal de Dijin. Desprecio, bestia. Déjame decirte, la quinta familia principal de Dijin. Tu familia Chao está acabada. Te aconsejo que pares ahora mismo. De lo contrario, nadie podrá salvarte. Bien. La muerte es inminente, y aún así te atreves a ser tan arrogante. De acuerdo. Hoy, yo, usaré tu sangre para el avance de nuestra familia Chao, como un sacrificio a los cielos. Deitant.
Chaoki. No permitiré que los lastimes. ¡Qué joven tan valiente! Corriendo hacia tu muerte. Chaoki se ha vuelto loco. No puedo quedarme de brazos cruzados. Que Lin Fan y los demás mueran por mí. Hoy primero voy a destrozarte la cabeza. Chaoki. Lo que quieres. Te lo daré. Mujer miserable. ¿Por qué no hiciste esto antes? Ya que quieres salvarlo. Jinshu, no te preocupes por mí. Date prisa y vete. No. Me lo quitaré. Chaoki, ¿acosas a una mujer? ¿Qué clase de persona eres? Si tienes agallas, mátame. Chico, cállate. ¿Por qué no te lo quitas ahora? Yo te ayudaré a quitártelo. Chaoki, te mataré. Traigan la excavadora aquí. Quiero molerlo hasta convertirlo en pasta de carne. No. An Yuan, si sigues fingiendo, el joven maestro podría morir de verdad. Ya no me importa. Chaoki, soy Jin de la familia Jin del Dijin. Jin. Que todos se detengan inmediatamente. Papá, no fuiste con el director Jin a buscar al anciano Lin. ¿Por qué estás aquí? La ubicación que dio el director Jin es justo aquí. Jin. Director Jin. Chao Wei-Hu. Mi papá está aquí ahora. ¿Cómo te atreves a seguir siendo tan arrogante? Tú, viejo, cállate. Retrocede. Director Jin. Lárgate. Joven maestro. Está bien. Lin Fan. Turat. Estoy bien. Joven maestro. Imposible, papá. Es solo un miserable repartidor. El joven maestro de la familia Lin de Dijin. Como podría parecer, en este basurero de lugar. Papá, esto. Debes haberlo confundido. Cállate. El director Jin lo admitió personalmente. ¿Cómo podría ser falso? Sal. Lin Fan. ¿Será que tú eres realmente el joven maestro de la familia Lin de Dijin? ¿Yo? ¿Qué clase de broma es esta? Sí. Realmente soy el del hombre más rico, nieto. Entonces durante los últimos 20 años, ¿qué estuve haciendo? ¿Cómo se cuenta eso? Experimentando la vida. Papá, mira. Ni siquiera lo admite él mismo. Definitivamente te equivocaste de persona. Esto. Xiao Wei-Hu. Tu hijo trajo gente y destrozó mi triciclo. Y arruinó mis ingredientes cuidadosamente preparados. Un total de 18 millones. Transferirás el dinero o pagarás en efectivo. Tú, cosa vieja. Nuestra familia Chao no es alguien a quien puedas defraudar. Esas hojas de verdura podridas tuyas ni siquiera valen una de mis ruedas. Tú, viejo, lárgate. Papá, ¿por qué le temes a un vendedor de verduras? Un vendedor de verduras. Abre bien tus ojos de perro y mira con claridad. El que llamas miserable vendedor de verduras es el presidente Jin Xiaojian, el jefe de las 4 grandes familias de Dijin, quien controla la línea vital de los productos agrícolas globales. Se acabó. Jin Xiaojian aún expuso su identidad. Si el maestro y la señora se enteran, las cosas definitivamente se volverán locas. El director Jin, el magnate, que controla los productos agrícolas globales. ¿Cómo es posible que esté vestido, incluso más pobre que los agricultores? Y de Ayuta, el que hizo que el director Jin se humillara, aparte de la familia Lin. ¿Quién más podría ser? Él. Desperdicié mis esfuerzos. Lo vertí todo en la familia Chao. La administré durante la mitad de mi vida. Estaba solo un paso de ascender a los cielos y alcanzar las nubes. Pero ahora ha sido arruinado por ti, este hijo rebelde. Hijo rebelde. Estás intentando destruir a nuestra familia Chao. Papá, de verdad que no lo sabía.
De verdad que no sabía que él era. Papá, tienes que creerme. Lárgate de mi vista. Joven maestro Lin, es mi culpa por no haber disciplinado a mi hijo. Estoy dispuesto a asumir toda la culpa. En cuanto a este hijo rebelde, puede deshacerse de él como mejor le parezca. A partir de hoy, ya no es miembro de nuestra familia Chao. Su vida y muerte son suyas para decidir. No, papá. Yo soy tu hijo biológico. No puedes tratarme así. Papá, alguien. Haz que se calle. Papá. Tío Jin. Eres realmente el jefe de los 4 hombres más ricos de Dijin. Director Jin, Jin Xiaojian. ¿Acaso no me parezco a él? Entonces yo soy verdaderamente el joven maestro de la familia Lin en Dijin. ¿Por qué tanta gente rodea mi casa? ¿Qué están haciendo? Está roto. Expuse la identidad del joven maestro. Si el maestro se entera, definitivamente estoy acabado. Xiao Weihu. ¿Por qué no tomas rápidamente a tu hijo y te pierdes? Sí. Date prisa y vete. Abuelo, abuela, me ocultaron este secreto durante tanto tiempo. Tengo la identidad del joven maestro de la familia Lin en Dijin. Una identidad tan poderosa. Sin embargo, todavía me hicieron ir y entregar comida a domicilio. Mocoso apestoso, soñando todo el día. Si realmente fueras el joven maestro de la familia Lin, tu abuela y yo, todavía necesitaríamos estar sobreviviendo en este desolado valle montañoso. Así es. Soy falso. Director Jin, el jefe de las 4 grandes familias de Dijin, claramente me acaba de llamar joven maestro. Así es. Abuelo Lin, sí, Lin Fan no es de el joven maestro, porque incluso el hombre más rico del mundo, el magnate de productos agrícolas, vendría aquí a vender verduras. ¿Te refieres a él? Le salvé la vida hace 10 años. Él siempre ha querido pagarme. Considerando que ese pequeño sinvergüenza Chao-Ki definitivamente no dejaría el asunto en paz. Así que le pedí que viniera y montara un espectáculo con Lin Fan, haciendo que Lin Fan finja ser The el film was translated and joven maestro de la narrated familia by Lin en Dijin. Media. De esta manera, entonces ese chico Chao-Ki, entonces no se atreverían a intimidarte casualmente y a Chao Fan nunca más. Exacto. Acabo de ser llamado por tu abuelo. Para venir y actuar contigo. No esperaba que tú, chico, realmente te metieras en el personaje. Solo el ímpetu que tenías antes. Realmente parecías un joven maestro. Así que era falso después de todo. Me alegré por nada. Esto también está bien, al menos de esta manera. Ya no tendré que temer a la familia Chao. ¿Qué tiene de bueno esto? El director Jin le debe al abuelo un favor tan enorme, y todo se agotó en este asunto trivial. Si lo hubiera sabido, debería haber pedido unos 10 millones. ¡Qué gran pérdida! Mocoso. Ganar dinero. Tienes que depender de tus propias 2 manos. Date prisa y vete a casa. Ya casi es hora de cenar. Todos están esperando que sirvas los platos. Vete a casa. Vete a casa a comer. La identidad de Chao Fan no puede ser expuesta todavía. Difunde la noticia inmediatamente ahora, diciendo que el heredero de la familia Lin regresa esta noche y está organizando un banquete en Dijin. Sí. Sirviendo platos y lavando cuencos. Me duelen los brazos. Por suerte no descubrieron que te alquilé. Espera un par de días. Una vez que termine el banquete de compromiso de tu familia, esos 500,000 deben pagarse en su totalidad. Arriesgue mi vida. Fingiendo ser el joven maestro de la familia Lin. Casi pierdo la vida. No te preocupes, el dinero que se te debe. No te faltará ni un solo céntimo. ¿Dónde estás mirando? Si te atreves a tener algún pensamiento inapropiado sobre mí hoy, haré que pases el resto de tu vida en cuclillas para ir al baño. No te preocupes. No soy Chao-Ki. Tú duermes en la cama. Yo dormiré en el suelo. Prometo no tocarte. Oye, ¿por qué no hay movimiento? Algo no está bien. Escucharé de nuevo. Baja la voz.
No hagas ruido. Hay alguien afuera. El abuelo y la abuela están escuchando escondidas. No. Estamos acabados. Si se enteran de que nuestra relación es falsa, entonces estaremos completamente acabados. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué no fingimos simplemente? Vámonos. Es hora de que descansemos también. Nuera, The film esta was es la gran sopa translated tónica de and 10 ingredientes. narrated by M. ¿Qué quedó Media. de la Iraqian Long? ¿Deberías verter esto por su garganta? Te garantizo que esta noche, él podrá mantenerte ocupada toda la noche. Mocoso, Abuela. ¿De qué tonterías estás hablando? Mi cuerpo está perfectamente bien. Abuelo y abuela. Estoy lleno. Me iré ahora. mocoso. Date prisa y ve tras ella rápido. Jinchu. Lo que la abuela dijo justo ahora fue solo una broma, no te lo tomes a pecho. ¿Por qué estaría yo enfadado? El banquete de compromiso es mañana. Te esperaré en el Hotel Rujo. Oye, Así es. Cuando vengas mañana, recuerda traer un regalo y elegir un buen atuendo. solo estamos montando un espectáculo. ¿Por qué debería ser yo quien prepare un regalo? Vieja señora. La joven señora acaba de subir al coche y se fue. Esta chica Xue, realmente me gusta. El mayordomo An dijo que ella es la nueva y ascendente emperatriz de negocios de Donghai. Aunque solo proviene de una pequeña familia valorada en poco más de 1.000 millones. Pero hacia nuestro Xiao Fan, ella es verdaderamente sincera. ¿Por qué no le echamos una mano? Sin prisa, primero protégela en secreto. Y luego obsérvala más a fondo. El abuelo y la abuela. Simplemente aman quedarse en casa, coleccionando estos artefactos falsos. Una obra genuina de Tang Yin. Esta falsificación es bastante realista. Mandato del cielo. Que viva mucho y prospere para siempre. Incluso se atreven a falsificar el sello imperial del reino. Así que, estos dos ancianos están jugando a la casita con antigüedades en casa. Mocoso. Acabo de comprar la pieza central en la subasta de Satabi. Y él en realidad la trata como mercancía barata. Esta imagen de ser pobre, debes mantenerla estrictamente. Pero creo que yo le dije a nuestro nieto que tenemos un tesoro guardado. ¿Qué tesoro? Es el que usas todos los días, cuando te levantas por la noche, el Fu Cheng Lusun. Ese sinvergüenza. ¿Quiere mi orinal? ¿Qué utilidad tiene? La abuela dijo que este orinal es lo único en la casa, que vale unos pocos miles. Y el anciano incluso lo usa para orinar. Verdaderamente un desperdicio. Pero es bastante pesado. De todos modos, es solo una actuación. Para engañar en el banquete de compromiso. Eso debería ser suficiente. Ese chico miserable. Este orinal, en realidad fue el mes pasado. Me lo regaló la familia Chao de Do Mai como homenaje. Es un artículo usado por el emperador Zhongchang. Aunque no es valioso. Pero aún necesita un 30.530.000. No. Él robó esto. Podría ser que él lo está llevando a vender por dinero. Entonces debe rápidamente. Anduan, ve a comprobar qué pasa si él aparece en una tienda de antigüedades. Entonces todos nuestros secretos serán completamente expuestos. El chico está fuera. Rápido, date prisa y vete.
Rápido. Maestro, señora. Hemos descubierto. El joven maestro robó su urinal para asistir mañana al banquete de compromiso organizado por la familia Su en el Hotel Ruju. Él tomó su urinal Y lo usó como regalo de compromiso. compromiso. Ese chico miserable. Un evento tan importante como un compromiso. Y ni siquiera nos lo dijo. De hecho, tomó mi urinal para usarlo como regalo de compromiso. ¿No es esto una completa tontería? Dura. No critiques a Xiao Fan. Cuando eras joven, tú mismo hiciste muchas cosas ridículas. Prepara los regalos de compromiso. Mañana, yo visitaré personalmente para proponer matrimonio. Y el de compromiso. Vieja señora Su, jefa de la familia Su. La unión de las familias Chao y Su. Un matrimonio hecho en el cielo. Felicidades, vieja señora Su. El placer es mutuo. La mujer que trajo el joven maestro Chao. No es la Seoxue. ¿Qué está pasando? No lo sé. Chaoki, oiga, es el banquete de compromiso entre tú y mi nieta, y sin embargo trajiste a una mujer salvaje, aquí para arruinar la reputación de mi familia Xue. ¿Cómo te atreves? ¿Crees que mi familia Xue no tiene a nadie? Somos fáciles de intimidar. Como me atrevo a robar. La mujer del nieto del hombre más rico. Dura. ¿Qué dijiste? Llora. El novio de mi nieta. Es el nieto del hombre más rico. Es absolutamente cierto. Tu familia Su está a punto de ascender inmediatamente a la prominencia. La familia Su tiene al nieto del hombre más rico como yerno. En el futuro, esto probablemente conducirá un éxito rotundo en todas partes. Un poder imparable. Felicidades, anciana señora. Felicidades. Felicidades. Bien. Su Jin Chu Lin Fan. Esperen hasta que ustedes, pareja ilícita, se rebelen. Miren cómo arranco. Sus máscaras falsas. Suplantando al nieto del hombre más rico. Haré que toda tu familia Su sea enterrada junto a ti. Vieja señora Su. Su yerno, el nieto del hombre más rico, está aquí. Joven maestro Chao. Dijiste que él es el nieto del hombre más rico. Viking King. ¿Por qué está ella aquí? Estoy acabado. La mujer al lado de Chaoki. ¿Por qué me resulta familiar? Lo has olvidado. Ese día alquilé una novia. Ella fue quien subió el precio en el momento, y tú me ayudaste a salir de ese aprieto. Ella conoce mi identidad. Si me descubren, estaré completamente acabado. ¿De qué tienes miedo? Tu abuelo fingió que eras el nieto del hombre más rico por tu bien. Incluso invitó al Seoyin. ¿Se atreverá Chaoki a no creerlo? Exacto. Ahora, él solo cree que soy el joven maestro de la familia Lin. ¿Por qué debería tenerle miedo? Así es. Mi novio es el hombre más rico, el nieto de Lin Chentian, Lin Fan. Lin Fan. El nieto del presidente Lin. Ese parece ser su nombre. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. 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 Ya que eres el nieto del presidente Lin. Y el novio de Jin Chu. Supongo que tu regalo de compromiso debe ser extraordinario.
Joven maestro Lin, ¿por qué no lo sacas y dejas que todos lo vean? Saca el regalo. Para preparar el regalo de esponsales para ti, saqué el artículo más valioso de nuestra familia. Lo he sacado todo. ¿El joven maestro Lin es el nieto del hombre más rico? No me digas que tu regalo de compromiso es basura comprada por unos pocos miles de yuanes. King. El nieto del hombre más rico. Incluso si trae basura. Debe empezar en 8 cifras, pase lo que pase. Unos pocos miles de yuanes. Estás menospreciando a el viejo maestro Lin, el hombre más rico. 8 cifras. Yerno, no seas tímido. Saca tu tesoro. Y deja que lo vean. Esto. Anciano San, maestro de la tasación de antigüedades. Este es el Fu Chenglusun. Joven maestro Chao, el mes pasado, fui yo quien acompañó a tu padre a Satabi. Y pujó por esto. Así que este orinal se llama Fu Chenglusun. Exacto. El regalo de esponsales que traje es de hecho el Fu Chenglusun. Imposible. ¿Por qué es imposible? Este Fu Chenglusun vale 30.530.000. Mi padre el mes pasado se lo acaba de entregar a Lin, el hombre más rico. ¿Cómo es posible que tú lo tengas? Joven maestro Chao, mi novio es el nieto del hombre más rico. Tu padre se lo dio a su abuelo. Y luego se lo regaló a nuestra familia Xue. ¿Qué pasa? Chaoki. ¿Estás sospechando? Este Fu Chenglusun es falso. ¿Cómo podría mi papá dar una falsificación? No lo creo. Echen un vistazo todos. Esto. ¿Por qué hay manchas de orina aquí dentro? Realmente tiene olor a orina. Apesta. Yerno. ¿Cómo pudiste tomar un artículo tan precioso y usarlo como orinal? ¿No es esto un terrible desperdicio? ¿Qué tiene de valioso? Linfan es solo un repartidor. Esta cosa debe ser falsa. Puedo testificar, este sinvergüenza, hace solo 2 días, quería alquilarme para ir a casa, para engañar a su familia, gran señora Xue. Su nieta está confabulándose con él, para engañarla a usted. Su Jingchu. Tu tapadera ha sido descubierta ahora, no es así. Veamos cuánto tiempo pueden mantener la farsa ustedes dos. Un repartidor se atreve a suplantar al nieto del presidente Lin. Joven maestro Chao, has olvidado cómo tu padre, Chao Eiyur, se arrodilló ante el infán. Estás cuestionando al Seo Jin. Su Jingchu. ¿No crees de verdad que todos en nuestra familia Chao están ciegos, verdad? Esa actuación que montó Jin Xiaojian con este chico la investigamos a fondo hace mucho tiempo. No fue nada más que su abuelo salvando la vida del Xiu Jin hace más de una década. Y ella solo estaba pagando un favor personal, ahora que el favor está pagado. Este chico, todavía quiere usar la identidad del joven maestro Lin para seguir estafando a la gente. Investigaron tan rápido. De los 36 estratagemas, huir es el mejor plan. Si te vas ahora, quieres que pase la noche en la cama de Chao Qi. O los 500.000, ya no los quieres. Incluso si lo quisiera. Necesito estar vivo para tomarlo. Has sido expuesto, ¿verdad, Lin Fan? Un favor tan grande de la familia Jin. Y aún así la hiciste acompañarte para montar esta escena. No estás siendo demasiado tonto. Lin Fan, suplantaste al nieto del hombre más rico. Y ahora ni siquiera puedes presentar un regalo de compromiso decente. Hoy te mostraré lo que es un verdadero regalo de compromiso. Gran señora Su, simbolizando a Jin Chu y a mí, para toda una vida juntos. Me pregunto, ¿estás satisfecha, gran señora Su? Satisfecho, muy satisfecho. Con un solo movimiento. Es un regalo generoso. ¿No parece ese repartidor de comida atreverse a suplantar al nieto del hombre más rico? Tráiganme un orinal. Tú, canalla, ¿cómo te atreves a traer un orinal roto para usarlo como regalo de compromiso y engañar a mi nieta? Dura, toma tu orinal roto y vete de aquí. Abuela, incluso si Chao Qi envía innumerables regalos de compromiso
Aún así no me casaré con él. Dura. Así que, ¿quieres decir que para rechazarme, encontraste específicamente a un repartidor para que se hiciera pasar por el nieto del hombre más rico? Lin Fan. Es el nieto del hombre más rico. Este Fu Chenglusun. Es la mejor prueba. Te dejaré seguir fingiendo. Tú. ¿Qué clase de falsificación es esta? Este es el emperador Yongchen usó en aquel entonces. Que el auténtico Fu Chenglusun. Este sello oficial. Y el que el mes pasado, tu padre envió a la familia del hombre más rico. Son exactamente iguales. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Imposible. Anciano San, por favor, eche otro buen vistazo. Él es solo un pésimo repartidor. ¿Cómo podría permitirse regalar un tesoro valorado en más de 30 millones? Joven maestro Chao, eso es correcto. Mira, este sello oficial, hecho durante el reinado de Yongchen, artículo genuino. La abuela dijo que esta cosa valía unos pocos miles de yuanes. ¿Cómo se convirtió de repente en un tesoro valorado en decenas de millones? Joven maestro Chao, tienes un descaro inmenso. ¿De verdad te atreviste a destrozar el regalo de compromiso de mi familia que fue valorado en más de 30 millones? Bastardo, este tesoro fue claramente entregado por mi padre al hombre más rico, Lin, el mes pasado, como está ahora en tu poder. Dime. ¿Lo robaste? Yo no. Esta cosa es lo que mi abuelo usa habitualmente como orinal. Mirando en todo el mundo, quizás solo Lin, el hombre más rico, trataría un tesoro valorado en decenas de millones, como un orinal. ¿Quién más se atrevería? De hecho, realmente es el nieto del hombre más rico. Imposible. Si él fuera el nieto del hombre más rico, yo sería la reina madre de Occidente. Tú, mujer. ¿Cómo te atreves a dudar de mí, yerno? Maestro y señora, los regalos de compromiso del joven maestro están listos. Por favor, maestro y señora, cámbiense de ropa. Anciana, hemos fingido ser pobres durante 20 años. Casi olvidamos quiénes somos. Vámonos. A ver a mi nieto. Para guardar las apariencias. Porque el joven maestro mayor de la familia Lin, hace 2 días, celebró un banquete de bienvenida en Dijin. El joven maestro Lin regresó a casa y celebró un banquete de bienvenida. Él no está en Dom Ai en absoluto. Por lo tanto, este chico es solo un impostor. Entonces, ¿qué tal este Fu Chenglusun? ¿Cómo explicas eso? Si él es falso. Entonces, ¿cómo podría este Fu Chenglusun posiblemente ser real? ¿De qué otra manera se puede explicar? La única explicación es que robó este Fu Chenglusun. Supongo que cuando estaba entregando comida. Lo virlo de la casa del hombre más rico, exacto, un simple repartidor como él, ¿se atreve a suplantar al nieto mayor del hombre más rico? Hay algo más que no se atrevería a hacer. Todos, golpeemos a este ladrón hasta matarlo. Golpéenlo hasta matarlo. Golpéenlo hasta matarlo. No lo golpees. Lin Fan no robó nada. Yo le creo. Debe haber un malentendido. Lo admito. Yo. Chico, ya no puedes mantener la farsa, ¿verdad? En realidad, te investigué hace mucho tiempo. Quedaste huérfano joven. Criado por tus abuelos, creciendo juntos. Este punto es bastante similar al nieto del hombre más rico. Qué lástima. Tus abuelos son solo agricultores en el campo. Todo el día cortan leña en la montaña. Y cargan estiércol. Aparte de estas cosas, no saben nada más. Dije desde lejos. ¿Por qué olía a hedor? Así que tus abuelos son granjeros que cavan y transportan estiércol. Quizás tus padres murieron precisamente por cultivar y transportar estiércol, ahogados. Tianra 5-6. Este es el vehículo exclusivo del patriarca de la familia Lin de Dijin, del hombre más rico del mundo.
Anciana, vamos. Ve a darle a Chaufan el compromiso. Su Jingchu. ¿No dijiste que él era el nieto del hombre más rico? Todos nosotros lo hemos intimidado tan gravemente. ¿Dónde está su abuelo, el hombre más rico? Dile que salga y se ocupe de nosotros. Apuesto a que su abuelo está actualmente recogiendo estiércol en el campo. Su Jingchu. Si justo ahora subes obedientemente y tomas una habitación, luego te lavas a fondo y me esperas, tal vez muestre algo de piedad. Y solo lisiaré sus 4 extremidades, perdonando su vida de perro. No. No te preocupes por mí, por favor, no lo hagas. De acuerdo. Mientras lo dejes ir, aceptaré cualquier cosa que pidas. Jingchu. No. Eres un villano. Basa. No has dañado ya bastante a nuestra familia Xue. ¿Por qué estás ahí paralizada? Date prisa y ve a lavarte. Ve y atiende al joven maestro Chao apropiadamente por mí. Su Jingchu. No. Jingchu. No. Jingchu. No. Jingchu. No. ¿Todavía te atreves a replicar? Te golpearé hasta la muerte. ¿Quién se atreve a tocar a mi nieto, el nieto de Lin Chantian? Anciana, tú eres la inteligente. Se dice que, aunque esta chica Su ha pasado la prueba, pero los miembros de su familia Su definitivamente necesitan ser probados de nuevo. Sí, de hecho. Espera un momento. Esta chica Xue ciertamente cumple con los requisitos para ser nuestra nuera. Sin embargo, los miembros de su familia materna sí son dignos de ser nuestros consuegros. Es difícil de decir. Entonces, tu intención es... Anjuan, ve ahora y tráenos a mí y al maestro algunas cosas. Sé rápido. Sí. Chaufan ha sido intimidado hasta este punto. Este grupo de snaps de la familia Su, ni uno solo ofreció una mano amiga. Realmente son un montón de aduladores. Vámonos. Vámonos. Joven maestro. No está herido, ¿verdad? Tío An. Joven maestro. Joven maestro, mis narices. Vieja, ¿cómo te atreves a patearme? Te pateé exactamente a ti. ¿Cómo te atreves a tocar a mi nieto? Vieja bruja, te mataré hoy. Abuela, abuelo. ¿Por qué están aquí? Den prisa y váyanse. Irse, ¿a dónde vas? Has crecido. Se te han endurecido las alas, ¿verdad? Un evento tan importante como un compromiso, y ni siquiera nos lo dijiste. Si tu abuelo y yo no nos hubiéramos apresurado a venir, todavía no lo sabría. En Dongai, alguien se atreve a intimidar a mi nieto. Abuela, te has hecho daño. No importa tu nieto. Incluso si fueras tú. Igual te golpearía. Abuela vieja, ¿cómo te atreves a tocar al joven maestro Chao? Esa anciana, ¿estás loca? ¿Cómo te atreves a golpear? Joven maestro Chao. Tocar a mi nieto. Incluso si viniera su padre, lo golpearía de la misma manera. Bien, muy bien. Se acabó. Chao-Ki se está volviendo loco. Lin Fan y su familia están todos en peligro. Chao-Ki, si tienes un problema, trátalo conmigo. Deja ir a Lin Fan y a su familia. He estado operando en Domai durante tantos años. Y esta es la primera vez que he sido abofeteado 2 veces seguidas por una anciana. La última vez no le corté la mano. Esta vez definitivamente la cortaré. Tú, chica,
Te preocupas por este grupo de mendigos. ¿Qué estás haciendo? Si mueren, que mueran. No puedes estar asociada con nuestra familia Xue. Joven maestro Chao, por favor, contenga su ira. Puede encargarse de este grupo de mendigos. Abuela, Lin Fan es mío. Sus abuelos son inocentes. Tú, chica. ¿No dijiste que Lin Fan es el príncipe heredero de la familia Lin? Solo este grupo de personas aún quieren emparentar conmigo. Los desprecio, ni los sueñes. Esta chica es verdaderamente sincera con Chao Fan. Sin embargo, su abuela y estos miembros de la familia Xue son verdaderamente repugnantes. Simplemente no puedo entenderlo. ¿Cómo pudo una familia como esta lograr criar a una chica tan buena como la señorita Xue? Abuela, eres demasiado impulsiva. Impulsivo. Xiao Fan, nuestra familia Lin no tiene cobardes. Ser pisoteado. Y aún así no atreverse a contraatacar. Esta no es nuestra tradición de la familia Lin. Cállense todos. Ustedes, grupo de hormigas. Hoy están muertos. ¿Por qué sigues tirado? Levántate y golpéalos. Hijo de la familia Chao. Realmente nunca aprendes. Hoy es el gran día feliz de mi nieto. Estoy feliz. Si sales obedientemente por la puerta, fingiré que nada ha pasado. Viejo. Sigues fingiendo aquí. Si te atreves hoy a ponerme una mano encima, veré si aún puedes salir. Vivo por esta puerta. Anjuan, Bastardo. Si no te golpeo hoy, juro que no soy humano. Papá, tu hijo está a punto de ser golpeado hasta la muerte. Date prisa y ven. Esperen hasta que mi padre traiga gente aquí. Todos ustedes estarán muertos. Este joven maestro Chao es el único heredero del CEO Chao Hu. Este grupo de personas está definitivamente muerto. Esta noche es la alianza matrimonial entre las familias Chao y Xue. En esta coyuntura crítica, el joven maestro Chao fue golpeado. La familia Xue tampoco puede eludir la responsabilidad. Correcto. Todo esto es culpa tuya. Tú, rápido, inmediatamente, con este grupo de holgazanes empobrecidos, rompe todos los lazos. Esta noche será mejor que sirvas apropiadamente a joven maestro Chao. Me haces servir a esta persona. Ni lo sueñes. Tú vas a hacerme enfadar hasta la muerte. Consuegro, al educar a los hijos, deben seguirse las reglas, ya que la familia Chao quiere una paliza. Entonces que vaya a llamar gente. ¿A cuántos llame? ¿A todos los golpearemos? Vieja miserable. ¿Todavía quiere emparentar con mi familia? En tus sueños, tu nieta ya ha dormido en la cama de mi nieto. Este título de consuegro, ¿por qué no debería usarlo? Abuela, ¿de qué tonterías estás hablando? Su Jinchu. Maldita. De verdad, te acostaste con este repartidor. Bastardo. Este inútil. En realidad, tomar tu virginidad o no. Si dormí con Lin Fan. Es real. Es real. ¿Qué pecado ha cometido nuestra familia Xue? Un joven maestro de primer nivel, como el joven maestro Chao. ¿Cómo podría casarse con bienes de segunda mano? Esta familia Su está arruinada. ¿Quién se atreve a calumniar a mi nieta política? Los destruiré. Guardias,
Ustedes son verdaderamente un grupo de gente vulgar y de baja calaña. Solo saben usar la fuerza. ¿Eres rico? ¿O poderoso? ¿O estás diciendo que tus regalos de compromiso son más caros que los de mi familia Chao? A juzgar por lo que dijiste, estás insinuando que nosotros dos ancianos no podemos pagar el precio de la novia. De acuerdo. Competiré contigo. Abuelo, este es un juego de millones. ¿Con qué tenemos que competir? Abuelo Lin. Por favor, no compitas con Chaoqui. Olvida que Lin Fan no tiene dinero ahora, incluso si es un mendigo toda su vida. No me casaré con nadie más que con él. Rápidamente llévate a Lin Fan y a la abuela Lin primero. Si nos demoramos más, cuando llegue la familia Chao, no podremos irnos. Realmente desafías a los cielos. Incluso si tengo que atarte hoy, debo enviarte al joven maestro Chao. Estos miembros de la familia Su se congracian con los poderosos y olvidan la rectitud por el beneficio. Pero esta chica, ¿tiene integridad y conciencia? Ella es digna de ser la nieta política de mi familia Lin. Anciana señora Su. Hablas demasiado bien. Amo el alma de Su Jingchu. Independientemente de si es virgen, me casaré con ella. ¿De verdad no te importa? Por supuesto que no me importa. Mujer miserable. Cuando me canse de jugar contigo, te venderé a un burdel. El amor verdadero es irrelevante para la castidad. ¿Escuchaste eso? ¿Esto es amor verdadero? ¿No crees que, al tomar la virginidad de mi nieta, puedes controlar a mi familia Xue? En tus sueños. Hoy, el joven maestro Chao presentó personalmente un regalo de compromiso de 13.140.000. Tanto dinero. Ustedes, grupo de mendigos pobres, nunca lo han visto, ¿verdad? Consuegro. Como dice el viejo refrán, un pequeño regalo conlleva un profundo significado. ¿Estás casando a tu nieta? ¿O vendiendo a tu nieta, quizás? Abuelo, Abuela, ¿cómo puedes simplemente golpear a alguien? Golpea. Que yo lo golpee es dejarlo ir fácilmente. Tu nieto se acostó con mi nieta. Tengo ganas de matarte. abuela, tú. No me llames abuela. Tú, un simple mendigo. Te acostaste con mi nieta gratis. Aún no he saldado esta cuenta contigo. Y todavía te atreves a conspirar para casarte con nuestra familia Xue basándote en esto. Ni lo sueñes. Esa chica de la familia Su que se casa con mi nieto. Debería decirse que la que asciende es tu familia Su. Viejo mendigo. ¿Te he dado demasiada importancia? Abuelo, dejemos de presumir. Demos prisa y vámonos. De lo contrario, realmente será demasiado tarde. Irte. ¿A dónde vas? Te hiciste pasar por el nieto del hombre más rico. Me golpeaste en público. Y te acostaste con mi mujer. ¿De verdad puedes irte? ¿Por qué deberíamos irnos? No es solo el regalo de compromiso. ¿Quién dijo que no podemos presentarlo? Alguien. ¿Qué es esta cosa apestosa? ¿Es esto un regalo de compromiso o basura? Seguridad, dense prisa y sáquenlo de aquí. ¿No dijiste que querías comprar los regalos de compromiso? ¿Por qué estás asustado? Asustado. Nuestra familia Chao. Solo nuestros activos ascienden a decenas de miles de millones. El regalo de esponsales costó 13.140.000. Ustedes, grupo de paletos. ¿Qué tienen para compararse conmigo? Veo que lo que hay dentro de tu bolsa rota es papel quemado para los muertos. O dinero del infierno. Deja de tonterías, vas a comprar uno. Si no, lárgate, no demores. El compromiso de mi nieto y mi nieta política. De acuerdo. Compararé. Pero ¿qué pasa si pierdes? Mátame o tortúrame, haz conmigo lo que quieras. Sin embargo,
¿Qué pasa si ganamos por casualidad? Ese anciano. Si llegaras a ganar, le ofrecería a tu familia, gratis, servir como criada lavapiés durante 3 años, sirviéndote lavándote los pies todos los días. Tú. Ni siquiera eres tan limpio como la sirvienta de limpieza en nuestro patio. Creo que deberíamos olvidarlo. ¿Qué estás diciendo? Ese anciano. Suficiente. Si ganas, me desnudaré y saldré gateando de aquí. Eso debería ser aceptable, ¿verdad? Vamos, abre esta bolsa rota. Quiero ver qué hay dentro. ¿Qué clase de cosas hay? Si dentro no hay nada valioso, tomaré sus vidas de perro hoy. Abre el regalo de compromiso. Tu familia usó esta basura como regalos de compromiso. De verdad que no tienes vergüenza. ¿Qué son todas estas cosas? Rábanos cubiertos de barro. Este pastel de té mohoso. ¿Y esto? ¿Qué hay dentro de esta olla? ¿Qué clase de agua es esta? Incluso los cerdos lo despreciarían. ¿Y este cartón roto? Si lo usaras para limpiarte el trasero, te preocuparías por contraer hemorroides. Paletos. Y aún así te atreves a hacer una apuesta con el joven maestro Chao. Esto es verdaderamente hilarante. Abuelo, ¿qué es exactamente esto? Rápido, toma esta basura inmunda y tírala. Apesta. Espera un momento, esto. No lo desperdicies. Estas zanahorias parecen decentes. Llevárselas para alimentar a los perros es justo lo correcto. Abuelo Lin, tú. Chica. No te preocupes. Tu abuelo sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo. Viejo tonto, ¿crees que puedes usar estas piezas de chatarra para ganar mi regalo de esponsales valorado en decenas de millones? Joven maestro Chao, deja de malgastar palabras con ellos. Este grupo de mendigos. ¿De qué hay que hablar? Creo que esta farsa debe terminar ahora. Guardias. Arrastren a estos mendigos. Fuera. Golpéalos severamente. Espera un momento. Escritura de sello con incrustaciones de oro. Esto es de la tumba del príncipe Liang Chuan, de la era Yongle. Un ladrillo de oro funerario. Un ladrillo de oro funerario. Su Jingchu, puedes dejar de actuar. Esta piedra negra. Si fuera un ladrillo de oro, me lo comería aquí mismo. Estos paletos. Tú, mujer miserable, aún estás defendiendo a estos mendigos. Podría haberme equivocado realmente. Lin Fan es solo una persona de campo. Su familia, ¿cómo podrían tener ladrillos de oro funerarios invaluables? Vieja señora. Mi hijo fue intimidado en tu territorio. Siendo intimidado, admites tu culpa. Papá. Esto. ¿Quién trajo esto? Estas cosas. Por supuesto, es el regalo de esponsales. Traído por Lin Fan, ese paleto. Sin valor. Deja de decir tonterías. Esta es la tumba del príncipe Liang Chuan, ladrillo de oro funerario de la era Yongle. Imposible. Es solo un anciano que acarrea excremento nocturno. ¿Cómo podría tener un ladrillo de oro? Papá, esto debe ser falso. Cállate. Esto es real. Es verdaderamente real, ¿no es así?
¿No significa eso que el joven maestro Chao perdió? Té buen añejo de 500 años. Vino tinto de hija de 300 años. Sataví lo subastó el año pasado. Yerno, mírate. ¿Por qué no lo dijiste antes? La abuela y el abuelo son multimillonarios. Si lo hubieras dicho antes, no se habría arreglado el matrimonio. Tonterías. Los ladrillos de oro de la tumba del príncipe Lien Cheng todavía están en la caja de seguridad del magnate Lin. Estos tesoros invaluables deben haber sido robados por toda su familia. Acabamos de atrapar a tu nieto, robando el Fu Chenglusun, y ahora estás robando de nuevo. Entonces, ¿no son todos ustedes un nido de ladrones? Abuelo, estas cosas. ¿De dónde exactamente las sacaste? Conseguí esto para tu abuela. Los saqué de un pozo negro. Los lavé. Y se ven bastante decentes. Realmente no sabía que eran tan valiosos. Si no me crees, pregúntale a tu abuela. Pozo negro. Abuelo, abuela. Tienen tanta suerte. Nuestra familia es rica ahora. Él replicó. Estos tesoros invaluables fueron realmente recogidos de un pozo negro. Deja ya tus completas tonterías. Una fosa séptica, de verdad. ¿Por qué no dices simplemente que el emperador de Jade es tu hermano biológico? Cosas como pasteles cayendo del cielo le suceden todas a tu familia. Mocoso, viste claramente. El pequeño hurto de la clase baja está arraigado en sus huesos. Basura que sale de un nido de ladrones como este. Ni siquiera sabe mentir correctamente. Solo alguien con buenos antecedentes como el joven maestro Chao, con condiciones familiares superiores, un hijo predilecto del cielo, es verdaderamente un partido adecuado para ti. Exacto. ¿Están verdes de envidia? Pequeño bastardo. No puede permitirse perder. Estás a punto de arrojar barro, ¿verdad? Ese maldito viejo. Mientras estas cosas te pertenezcan, lo contaré como tu victoria. Pero si el origen de estas cosas es cuestionable, pregúntale a su familia Su si se atreven a aceptar esta papa caliente. Mientras la familia Su no tenga miedo de la ira tronadora del magnate, entonces esta ronda cuenta como tu victoria. Joven maestro Chao, tenga cuidado con sus palabras. Nuestra familia Xue nunca maneja artículos de origen desconocido. ¿Escuchaste eso? P.I.R. diste. Ahora te doy dos opciones. O ahora todos se arrastran bajo mis piernas y gritan maestro Chao, me equivoqué 3 veces. O mueren. Cállate. Mi abuelo y mi abuela vivieron una vida recta toda su vida. Les prohíbo que los difamen. Desenterrado de una fosa séptica. 4 tesoros nacionales. Nos tomáis por tontos. El Seo Jin está montando un espectáculo, el Fu Chenglusun, y estos otros tesoros. Todo no puede ser tan casual. Podría ser que el abuelo Lin y la abuela Lin son realmente las figuras de autoridad de la familia Lin del Dijing. No lo creo. El abuelo Lin robaría cosas. Esta chica ha notado. Tú, cosa vieja. ¿Cómo te atreves a intimidar a mi hijo? Te daré una oportunidad. Arrástrate bajo sus piernas y ruega por clemencia. Entonces te perdonaré las vidas de perro de esta pareja. En cuanto a tu nieto, solo espera obedientemente la muerte. No. Si alguien se arrastra, yo me arrastraré. Abuelo, ustedes dos den prisa y váyanse. Xiao Fan, no tengas miedo. La reverencia de tu abuelo. Una simple familia Chao no puede soportarla. La dignidad de nuestra familia Chao de Donai es algo que ustedes son aptos para pisotear. Tu nieto es el nieto de un falso hombre más rico. Ahora tú has empezado a actuar como el hombre más rico. No es así. Sigues actuando. Vas a decir que estos bienes de primera categoría fueron otorgados por Jin Xiaojian. Jin Xiaojian. Él no es digno de darme estas cosas.
Tonterías. ¿Sabes de quién es este territorio? An Yuan, presidente del Hotel Ruju. Detrás del hombre más rico de Dong Ai no hay otro que la familia Lin de Dijin. Ren Fen, el gerente general del hotel, tiene una amistad de vida o muerte conmigo. Robar cosas de la familia Lin. Impresionar al patriarca de la familia Lin. Alguien. Entonces, ¿cómo planeas tratar conmigo? An Yuan, Seo-an, sabía que no podía haberme equivocado al recordar. Esta persona es el Seo-an. Viejo. ¿Por qué finges no saber nada? El Seo Chao está hablando del Seo-an. Le preguntas a este apestoso trabajador de alcantarillado para qué estás tratando de decir que este mendigo apestoso es el hombre más rico de Dong Ai. Impertinencia. ¿Quién se atreve en mi Hotel Ruju a suplantar al Seo-an? Abuelo, date prisa y vete. De lo contrario, realmente será demasiado tarde. Abuela, intenta persuadir al abuelo rápidamente. Si el cielo se cae, tu abuelo soportará el peso. ¿Por qué entrar en pánico? Pero la situación actual es crítica. Aún no se ha confirmado las identidades del abuelo Lin y la abuela Lin. ¿Qué pasa si ellos solo están fingiendo apoyar al infan? No podemos correr riesgos. Abuela, Xiao Fan tiene razón. Tú y el abuelo Lin váyanse primero. Yo detendré a la familia Chao. Niña tonta. Dura. Eres una buena niña. ¿Cómo podemos soportar dejarte quedarte aquí sola? No te preocupes, estamos bien. ¿Quién es en el Hotel Ruju? El que suplanta al Seo-an. Salgan de aquí. Director Ren. Son ellos. Suplantando al Seo-an. Suplantando al anciano Lin. Los bienes robados están todos aquí. Si los arrestas, entonces serás ascendido y te harás rico. No estará eso a la vuelta de la esquina. Viejo hermano Chao, ciertamente sabes cómo congraciarte. En ese caso, a partir de ahora, la tarifa anual de mantenimiento del Hotel Ruju de 110 millones se cargará a tu familia Chao. Gracias. Gracias. ¿Por qué esa espalda me resulta tan familiar? Director Ren, neutralícelos rápidamente. Estos sucios pedazos de basura están arruinando el apetito de la gente. No importa quién seas. Y no importa quién te esté respaldando. Si te atreves a causar problemas en mi Hotel Ruju, guardias, arrástrenlos fuera por mí. Rómpanles las extremidades. Ren Fen, ¿a quién planeas romperle las piernas? Presidente. Presidente. ¿Cómo era de esperar? Él es An Yuan, el hombre más rico de Dong Ai. Presidente. Director Ren. Director Ren debe estar equivocado, ¿verdad? Estos paletos que transportan excremento nocturno, como podrían ser el presidente An. Xiao Wei-hu, me has condenado. Yo soy el del Hotel Ruju, gerente general, mi jefe. Yo. ¿Cómo podría yo no reconocer al distinguido invitado de nuestro jefe? El tío An es el invitado distinguido del presidente An. ¿Qué está pasando exactamente? ¿No es él el propio presidente An? Sí, An. Todo fue Xiao Wei-hu quien me instigó. Por favor, perdóneme. Un alto ejecutivo del Grupo Ruju, arrodillándose y disculpándose ante un transportista de residuos nocturnos. Director Ren. Estás poseído. Esto es claramente solo basura. Xiao Wei-hu, bastardo. Si te atreves a faltarle el respeto al señor An de nuevo, lo creas o no, te destrozaré la boca de perro. Subordinado del abuelo del infan. ¿Es en realidad el invitado distinguido del hombre más rico de Dong Ai? Entonces, su abuelo es... Tío An, eres realmente el invitado distinguido del hombre más rico de Dong Ai. ¿Por qué? No me parezco.
Abuelo y abuela, si ese es el caso. Entonces estos regalos de compromiso nuestros no fueron robados, ni fueron recuperados por ustedes. Del Pozo Negro, el CE1 nos los dio. Por supuesto. Tonterías. Sí, Juan. ¿Cómo podría él posiblemente dar regalos responsales por valor de cientos de millones a un portador de excremento nocturno? Creo que todos ustedes están cometiendo fraude colectivo. ¿Estás loco? Cierra la boca. Cuando el COAN entregó los regalos de compromiso, yo estaba parado justo a su lado. De acuerdo. Incluso si estos regalos de compromiso son reales, entonces suplantaron a la familia Lin. ¿Cómo explicas eso? Para hacer que el presidente se incline y actúe sumisamente. Además de esa persona de la familia Lin de Dijin. ¿Quién más podría ser? Si están suplantando, entonces son los auténticos. Dices que suplantaron a la familia Lin. Lin Fan, ¿cuáles son exactamente las identidades de tus abuelos? Yo tampoco lo sé. Demasiadas cosas han pasado estos últimos 2 días. Es demasiado caótico. Mi cerebro ni siquiera puede procesarlo todo. ¿Vieron eso? Lin Fan, este pedazo de basura, lo admitió él mismo. Si él fuera el príncipe heredero de la familia Lin de Dijin, ¿cómo podría no saberlo él mismo? Cierra tu boca de perro. Si te atreves de nuevo a faltarle el respeto a los distinguidos invitados del señor An, te aniquilaré. La familia Chao. Este es el banquete de compromiso de la familia Su. No son bienvenidos aquí, fuera. De acuerdo. Váyanse. Espera un momento. Joven maestro Chao, cumple tu apuesta. Quítate toda la ropa y sal gateando de este salón. Tú. Viejo bastardo. No tientes a la suerte. Chao Wei Hu. Obedientemente toma a tu hijo. Desnúdale y fuera. De lo contrario, no me culpes por ser descortés contigo. Guardias. De acuerdo, admitiré que eres impresionante. Señor An, si no hay nada más, yo también me retiraré ahora. Vámonos. Vete. Abuelo, esta farsa fue tan satisfactoria. Tío An, ¿qué está pasando exactamente aquí? ¿Cómo conoces al hombre más rico de Dong Ai? Todos ustedes se llaman An. No me digas que eres su pariente. Sí, somos parientes. Es solo que usualmente vivimos demasiado lejos. Aunque nosotros ambos nos llamamos An Yuan. Su Yuan es el carácter de original. Y mi Yuan es el carácter de origen. Lo sabía. Mirando tu porte, alguien que transporta residuos fecales todos los días. No se parece al hombre más rico. Este golpe de suerte repentino. Nuestra familia Xue, las tumbas de nuestros ancestros, están humeando de buena fortuna. Espera. Anciana. No despreciaste a mi nieto político. Devuélveme los regalos de compromiso. Un compromiso falso. Y todavía quieres tragarte mis cientos de millones en regalos de compromiso. ¿De verdad crees que yo, Lin Fan, soy un tonto? Con este dinero seré una verdadera segunda generación rica. Lin Fan, ¿qué estás haciendo? Solo estábamos fingiendo ser una pareja. Ahora que Shaoqi ha sido ahuyentado, el trato debería terminar. Por lo tanto, estos regalos de compromiso exorbitantes deberían ser retirados. Yerno. En cuanto a tu matrimonio, yo estoy 100% a favor de él. Pero no estoy de acuerdo. Bastardo, ¿qué parte de Jinchu no es lo suficientemente buena para ti? Los hombres de nuestra familia Lin son hombres que se atreven a actuar y se atreven a asumir la responsabilidad. Jinchu te entregó su cuerpo. Dura, debes asumir total responsabilidad por ella. ¿Yo? Está bien si no te casas con ella. Entonces estas cosas pueden considerarse pago por prostitución. ¿Quieres recuperarlas? De ninguna manera. Oiga, o te comprometes. O si no, estos regalos de compromiso pertenecen a mi familia Xue. Elige tú mismo.
Anciana, tu verdadera naturaleza realmente me disgusta. ¿Quién te dijo que me acosté con tu nieta? Xiaofan, ¿por qué dices esto ahora? Delante de tanta gente. No estás solo, deshonrando a nuestra vieja familia Lin. Xiao Fan. Abuela, dio hace mucho tiempo que estás físicamente débil. No esperaba. Mi querido nieto, no te preocupes. Tu abuelo y yo, cuando volvamos, venderemos la casa antigua de nuestra familia. Llora, definitivamente te encontraremos el mejor médico. Señorita Xue, por favor, tenga la seguridad. La enfermedad de Xiao Fan definitivamente se puede curar. ¿De qué estás hablando? Mi cuerpo está perfectamente bien. Abuelo, abuela, puedo cargar una bombona de gas ahora mismo y subir corriendo 8 pisos de un tirón, sin jadear. Abuelo, abuela, por favor no se preocupen, he revisado la información. Esta enfermedad se puede curar. Absolutamente no despreciaré al infante. Su Jinchu, si te atreves a decir tonterías de nuevo, te llevaré ahora mismo. Jinchu ya lo ha dicho. ¿Por qué sigues siendo tan terca? Originalmente fue solo una actuación, pero Lin Fan se está yendo. ¿Por qué estoy entrando en pánico de repente? Podría ser que realmente... Imposible. Él es solo un repartidor guapo. ¿Cómo podría enamorarme de él? Suegros, por favor, tengan la seguridad. La enfermedad de Xiao Fan definitivamente se puede curar. Correcto. Dentro de 3 meses, será el banquete del 22º cumpleaños de Xiao Fan. La boda 8 se fijará para ese día. Nuestras familias Lin y Xue se casarán para traer buena fortuna. No podemos retrasarlo en absoluto. ¡Qué día tan auspicioso! Bien, originalmente, verán, nuestra familia Xue ya se había casado por encima de su nivel social. ¿Quién iba a saber que ustedes y el hombre más rico de Donghai tienen una relación tan buena? Incluso si mi nieta tiene que ser una viuda en vida, no tengo ninguna objeción. ¿De qué estás hablando? Esta familia Su. Están acabados esta vez. Justo delante de ellos. Diciendo que su nieto es impotente. Esta anciana debe estar buscando la muerte. Mira qué lengua tan suelta tengo. Lo que quise decir es que, ya que tienes una buena relación con el hombre más rico de Donghai, la pequeña dolencia del infante definitivamente se puede curar. Oye, viejo, nosotros debemos priorizar el tratamiento de la enfermedad de Xiao Fan. Esa es la primera prioridad. Correcto. Date prisa y vuelve. Vamos a tratar la enfermedad. Dios mío. Casi me matas del susto. Tanta riqueza. ¿No es esto nuestra familia Xue? A punto de hacerse rica. Exacto. Nuestra familia Xue no puede simplemente esperar pasivamente. Debo encontrar una manera de encontrarle al infante algunos afrodisíacos. Abuela, mi cuerpo realmente no tiene problemas. Abuela, basándonos en la relación entre el tío An y el hombre más rico, ¿podrías arreglarme para conseguir un trabajo ejecutivo? Tío An, ¿podrías ver si puedes arreglar para que yo en el grupo Ruju sea un gerente de logística? También encaja bien con mi profesión actual. Mocoso. ¿Qué estás pensando? Que Renfang es solo él, primo de tu tío An. Esa escena en el banquete la estaban representando. No pensarás de verdad que el hombre más rico de Donghai es pariente de tu tío An, ¿verdad? ¿Cómo podría el hombre más rico de Donghai tener un pariente que recoge estiércol? Tío An, entonces todo lo que acabas de decir era falso. Entonces esos regalos de compromiso de hace un momento tampoco son falsos, ¿verdad? ¿Qué es real o falso? Tu abuelo y yo compramos eso de camino aquí. Alguien había puesto un puesto allí, y mucha gente estaba reunida alrededor. Comprar esas cosas me costó varios cientos de yuanes. Nuestra familia es muy pobre. Estos regalos de compromiso también son todos artículos baratos, después de que sepas la verdad. ¿Sigues dispuesta a casarte con nuestro Xiao Fan? Abuela, ¿sabes? Nunca me ha importado el dinero. Bien. Solo entonces es digna de ser nuestra. ¿No era de la familia Lin? ¿Qué tiene de bueno eso? Ahora hemos completamente ofendido a Chaoqui. Si la familia Su se entera de que nuestros regalos de compromiso eran todos falsos, prácticamente me comerán vivo.
Ella también estará implicada cuando eso suceda. Mi querido nieto, simplemente haz que sea un trato hecho. No lo resolvería eso. Una vez que ustedes dos tengan un hijo, la familia Su tendrá que reconocer como su yerno. No. Solo soy un repartidor. Además, mi compromiso con Jinchu es solo un trato. ¿Qué trato? Abuela Lin. Yo todavía tengo algo que hacer con Xiao Fan. Nos iremos ahora. Es así. Me iré primero. Déjame decirte, esta chica de la familia Xue me gusta cada vez más cuanto más la miro. Sin embargo, es una lástima que esté atrapada con una familia tan grande de parientes vampiros. Xiao Fan se está casando con una esposa. No se está casando con la familia de ella. Si esa gente quiere dinero, tenemos de sobra. Realmente es un repartidor. Realmente es un repartidor. Entonces, la cola del zorro finalmente se está mostrando. Lin Fan, tú. Ya no puedes mantener la farsa. Pobre hombre. Dado que ese es el caso. Entonces, Su Jinchu, la tomaré justo delante de ti. Chaoqui, intenta tocarla si te atreves. Quien se atreva a tocarla. Lucharé contra ellos hasta la muerte. Dije. Esta noche, mientras yo todavía tenga un aliento. Ninguno de ustedes se atreverá a tocarla. Chico. ¿Quieres hacerte el héroe que salva a la damisela en apuros? Primero, paga por tu artículo de subasta. Abuelo. Xiao Fan, el abuelo pujó por esta pintura. Abuela. Abuelo. Esto. Mientras se pague este dinero, la boda de los dos niños puede proceder según lo programado, y eso es todo lo que importa. De acuerdo. Entonces desliza la tarjeta y paga. Desafortunadamente, no tengo el dinero. Que no hay dinero. Estás jugando conmigo. ¿Cómo puedes decir eso? La familia Lin también es la más rica del mundo. ¿Cómo podemos dejar que este grupo de personas venga a este lugar de clase alta? Seguridad. Arrastrarlos fuera. Me gustaría ver quién se atreve a tocarlos. Abuelo, abuela. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Mi pintura. ¿Por qué está apareciendo en la subasta? Además, el favor del señor Jin. Nuestra familia no lo usó ya, como hizo él. Tu abuelo, en casa del señor Jin, se arrodilló durante 3 días, solo para rogar por esta carta de triunfo. Originalmente pensamos que vendiendo tu pintura, nuestra familia Lin tendría una enorme suma de dinero. ¡Qué lástima! Ahora, todo se ha gastado en la vieja señora Xue. Abuelo, abuela, por favor, no se preocupen. Jinchu y yo, definitivamente, de ahora en adelante, les mostraremos adecuadamente respeto filial. Mostrar respeto filial a estos dos viejos miserables. Lin Fan. Llora, considerando que tu familia Lin gastó estos 1,000 millones por mí. No te lo tendré en cuenta, por hacerte pasar por el nieto del hombre más rico. También acepto tu matrimonio. Pero tengo una condición. Debes casarte e integrarte en nuestra familia Xue. ¿Qué? Casarme en la familia. Mis abuelos y yo hemos dependido el uno del otro durante décadas. Si me caso con la familia Su, ¿qué les pasará a ellos? ¿A dónde se supone que deben ir? Entonces no hay nada que discutir. Los regalos de esponsales anteriores, más el artículo de la subasta de hoy, no los devolveré. Abuela. Cállate. Si dices una palabra más, haré que te vayas de la familia Xue. Te di la oportunidad. Eres tú quien no la valoró. Jinchu, ven conmigo. No es solo casarse e integrarse en la familia. Estamos de acuerdo. Vieja.
¿Cómo pudiste permitir que Chao Fan se casara con la familia? Él es nuestro único nieto. Si se casa con la familia, ¿qué pasará con nuestra familia Linda Dijin? ¿Qué tiene? Esta familia Xue, excepto por Hin Chu, todos son unos ingratos miserables. El día de la boda es el de Xiao Fan. 22 cumpleaños. En ese momento, revelaremos la de Xiao Fan. Identidad como joven maestro de la familia Linda Dijin. Quiero ver si este grupo de lacayos todavía se atreve a clamar. Brillante. Temo que esa vieja bruja de la familia Su tendrá que arrodillarse y lamer zapatos. Anjuan, organiza bien el tiempo y difunde la noticia con antelación sobre el heredero de la familia Linda Dijin, matrimonio con la única hija de la familia Su. Si la familia Su se atreve a causar más problemas, ciertamente me ocuparé de ellos adecuadamente. Sí, 3 meses después. Abuela, la boda está a punto de comenzar. Estoy aquí para recoger a Jin Chu. Recoger a la novia. No te casaste con la familia. Hin Chu debería casarse contigo en su lugar. Hay reglas para ser invierno residente. Vuelva al hotel. Deje que nuestra señorita Xue lo recoja. Abuela, el tiempo no espera a nadie. Mis abuelos están esperando en el hotel. Si vuelvo ahora, sin duda perderemos el momento propicio. Nada de eso nos concierne. Nuestra familia Xue es una familia de eruditos. La etiqueta adecuada no puede omitirse, ¿verdad? Vuelva rápido. Lin Fan está aquí para recogerme. Jin Chu, No es esto una tontería. Date prisa y vuelve. Abuela, son casi las 12 en punto. Formalidades complicadas. Deberían simplificarse si es posible. No pierdas el momento propicio. Bajo la mirada del público, ¿dónde esperas que ponga mi cara? Ya que accedió a casarse con la familia, debe acatar las reglas. Jin Chu, no discutas con la abuela. Abuela, ¿hay alguna otra manera que pueda servir como sustituto? Si vuelvo al hotel ahora, definitivamente no habrá suficiente tiempo. Por supuesto que puedes. Trae el vino. Abuela, esto. Débelo. Todas las formalidades serán canceladas. ¿Qué? maestro y señora. La familia Su le está poniendo las cosas difíciles al joven maestro. Le están haciendo beber una palangana entera de vino, antes de que pueda proponer matrimonio. Kid, esta familia Xue está yendo demasiado lejos. Este matrimonio se cancela. Reúne a la gente. Damos a la familia Xue. Sí. Abuela, debes estar bromeando. Una palangana de vino tan grande. Si me lo bebo todo, podría morir. Parece que estoy bromeando. Si quieres casarte, debes acatar las reglas de mi familia. Abuela, no estás intentando matar al infán. Cállate. Te di permiso para hablar. Lin Fan, no te gusta Jin Chu, si ni siquiera se atreve a beber tanto vino. Entonces piérdase si no se atreve a beberlo. Deje que alguien que pueda beber dé un paso adelante. ¡Qué cobarde! Bienvenidos, Seo Chao y joven maestro Chao, por honrarnos con su presencia. Vieja matriarca. Si realmente permites que el infante, este chico, se case con tu familia Su, entonces la deuda con la familia Lin de Dijin recaerá directamente sobre tus hombros. La familia Lin de Dijin. No los hemos ofendido. No los hemos ofendido. Anciana matriarca. Acaba de llegar una noticia. El futuro heredero de la familia Lin de Jinai. Todos, miren rápido. Realmente se lo bebió. Incluso si se bebe todo el vino, todavía no casaré a mi nieta con él. Llora. Solo me estaba burlando de él. Abuela, Lin Fan aceptó todo lo que pediste. ¿Cómo puedes retractarte de tu palabra?
Todos ustedes. Eres completamente engañoso. Te estoy intimidando. ¿Y qué? ¿Te gusta mi nieta? ¿Te atreves a desafiarme? Abandona esa idea más pronto que tarde. Abuela. Aparte del infán. Linfan. Un hombre sabio se somete a las circunstancias. Incluso yo ya no estoy luchando por ello. ¿Qué eres tú siquiera? ¿Cómo te atreves a competir con el nieto del hombre más rico? ¿Será que tener dinero permite robar la felicidad de otra persona? Me gusta Jinchu. Y a Jinchu también le gusto. Estos. Hinda 88888. Este es el vehículo exclusivo de la familia Lin de Dijin, del hombre más rico del mundo. ¿Qué está pasando aquí? Esa vieja bruja, ¿cómo podría estar viajando en el coche del jefe de la familia Lin? Abuelo y abuela. ¿Qué están vistiendo? Y esos coches en la entrada. ¿Dónde los alquilaron? Como era de esperar, toda una familia de gente pobre y andrajosa, intentando parecer ricos inflando las mejillas. The film was translated and narrated by M Media. ¿Fuiste tú quien hizo que mi nieto bebiera tanto alcohol? Fui yo, ya que quiere casarse con mi nieta. Entonces debe acatar las reglas de mi familia Xue, ya que no puede beber. Entonces este matrimonio queda naturalmente anulado. Muy bien, muy bien. La familia Xue ciertamente ejerce un gran poder. Vieja miserable. ¿Te atreves a golpearme? Te lo digo. Mi nieta está a punto de casarse con el nieto del hombre más rico. Ella será la futura señora de la familia Lin. Entonces nuestra familia Xue estará por encima del Dongai. No, estaremos por encima de la Daxia. No. No me casaré con él. Desde que le prometí al infán. Debo casarme con él. Linfan ha hecho mucho por mí. No puedo abandonarlo. Estás loca. El nieto del hombre más rico es un dragón entre los hombres. Si te casas con él, vivirás una vida de lujo. Y también puedes ayudar a mi familia Xue. Xue Jingchui, no te dejes engañar. En este mundo, el dinero lo es todo. ¿Qué demonios valen los sentimientos? Además, no estaban tú y Linfan solo fingiendo ser una pareja. ¿Cómo desarrollaste sentimientos reales? Jinchu. ¿De verdad te enamoraste de mí? Linfan, en un momento como este. Aún estás diciendo cosas así. Claro que te amo. Si mi relación contigo fuera meramente de cooperación, lo habría arriesgado todo por ella. Jinchu. Yo también te amo. Su Jinchu. Será mejor que pienses esto detenidamente. En el momento en que elijas al infan, significa que tu familia Su ha abofeteado a la familia Lin de Dijin en la cara. Cuando la familia Lin se enoje, su familia Su estará completamente acabada. Entonces preferiría no ser una Xue. Hija desleal. Hija desleal. Niña. ¿Estás realmente dispuesta a vivir una vida común con mi nieto? El nieto del hombre más rico puede darte una vida de lujo. Pero nuestro Linfan, él es solo un repartidor común. Piensa con cuidado. Estoy dispuesta. Linfan, por mi bien, casi pierde la vida varias veces. No creo que el nieto del hombre más rico
pudiera luchar por mí como él lo hace. No me casaré con nadie más que con Lin Fan. Si te casas con Lin Fan, ese bueno para nada. Entonces sal de la familia Xue. Dura. Me iré entonces. De principio a fin. No fui más que tú. Herramienta para acumular riqueza. Si puedo estar con Lin Fan. Incluso si tengo que vivir de sobras. Estoy dispuesta. Dura. Que así sea. Ya no eres un miembro de nuestra familia Xue. De ahora en adelante. No importa cómo te castigue la familia Lin. No tiene nada que ver con nuestra familia Xue. Desde que Jinchu fue expulsado de la familia Su, hoy anuncio que Lin Fan se convertirá en el único heredero de la familia Lin de Dijin. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Abuelo, esta broma tuya ha ido demasiado lejos. ¿De verdad pensaste que las entregas que hiciste, esos grandes pedidos, simplemente cayeron del cielo? Cada vez que entregaste comida, detrás de ti, había 12 coches de guardaespaldas, escoltándote. Así que eso es. Todos estos años, todas estas cosas. No fue porque tuve suerte, fueron todos ustedes, ayudándome en secreto. Siru, el año en que tu padre falleció, él nos instruyó específicamente que te criáramos con frugalidad hasta que cumplieras 22, antes de revelar tu identidad. Sigue inventando cosas. Enviaré gente ahora mismo para investigar a tu familia Lin. Dado que ese es el caso, transmite mi orden. Dentro de 3 minutos, haz que la familia Su y la familia Chao quiebren. Lin Fan. Quiero irme de aquí. De acuerdo. Vámonos. La familia Xue. La familia Xue está completamente acabada. La familia Xue. Realmente se buscaron este desastre. Mocoso. ¿Cuándo vas a heredar la familia Lin de Dijin? Tu abuela y yo todavía estamos esperando viajar por el mundo. Abuelo, abuela. ¿Por qué no? Donamos todo ese dinero. Las caras de esta gente rica realmente me dan asco. Ahora tengo a Jinchu. Y eso es suficiente.